Ya, vamos a dar un tiempo prudente para que terminen de ingresar todos y empezar la clase. Hoy es 26, ¿no? Bueno, 25, ¿no? Sí, 25. A ver, mientras siguen ingresando sus compañeros, vamos a llamar lista, jóvenes, la última lista, porque hoy es la última clase, ¿no? Porque la próxima semana sabemos que ya empiezan los exámenes finales. Por lo tanto, ya no pasamos clases. A ver, James está. Hola, Guibel. Presente, dice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Stephanie. Fabiana Stephanie. Presente, Alicia. Ya. Gabriela Álvarez. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Joana Abigail. Buenas tardes, licenciado, presente. Buenas tardes. Ya. Pamela Valderrama. Presente, Licen. Ya. Alberto Martín Valdivieso. Presente, Licen. Ya. Ani Polet, bueno, tiene licencia. Sebastián Carpio. Sebastián Carpio está. Anthony Ventura. Presente, licenciado. Buenas tardes. Ya, buenas tardes, joven. Alejandro. Cristian. Presente, Liceo, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Miguel Ángel. Isaac Junior. Presente, Liz. Ya. Alejandra Duarte. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes. Karen Esquivel. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Micaela Ferrufino. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Francis. Jenny Francis Galvis. Selenia Garnica. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Karina. Stephanie está. Anaí Luderca. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Natalie Jiménez. Ya. Alejandra Lara. Presente, Licen. Ya. Melanie está. Melanie Presente, Mamani. Alicia. Ya. Nelsi Medrano. Medrano Nelsi. Presente, Alicia. Ya. Julio César Medrano. Presente, Licen. Ya. María Magdalena Mogro. Guadalupe Nava. Nava Guadalupe.
Jocelyn Natalie Palenque. Ángel Pérez. Pérez Ángel. Paola Collins. A ver, siguen ingresando, vamos a ir admitiendo. Aileen Quiroga. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Margot Ramírez. Presente, Lice. Ya. Alejandra Rodríguez. Presente, Licen. Ya. Vanessa Bania. Vanessa. Fátima Iris Salazar. Presente, Lice. Ya. Luis Enrique Salazar. Presente, Lice. Ya. Miguel Ángel Salazar. Carla Liz Soto. Presente, Lice. Presente, Lice. Carla Liz Soto. Presente, Lice. Ya. Damar Yesendi. Lice de Salazar, mi señal está mal. Sí. ¿Cómo Presente, es? licenciado, buenas tardes. Ya, Tancar Miguel Alvarado. Ya, está bien. Emily Torrico. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Pamela Valdivieso. Georgina Valenzuela. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Michelle Valer. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Edson Joel Vázquez. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Alejandra o Alessandra Beizaga. Beizaga está. Presente, Lice, buenas Ya. tardes. Buenas tardes. Damaris Velázquez. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. María del Presente, Lice, Carmen. buenas tardes. Buenas tardes. Raiza Vargas. Elizabeth Linares. Milenia Claure. Alguien que ha ingresado tarde. A ver, por favor, en orden. González Aureliana, Licen, por favor. González, ya. Un segundito. González Orellana. Stefano y Karina, ¿no? Sí, Licen. Ya, está bien. ¿Quién más? Gracias, Navarro María Guadalupe. Un segundito. Guadalupe, ¿qué es tu apellido? Nava Rojas. Nava, ya. Guadalupe, está bien. Listo. ¿Quién más? Pérez Miguel Ángel. Cortés, Lice. Cortés. Ya. Cortés, después. Sí. Ya. Cortés. Cortés Miguel Ángel. Ya. ¿Quién más? Sí. ¿Alguien más? Ya, todos están en la lista. Bien, vamos a cualquier cosa vamos a actualizar más adelante en la lista. Bien, a ver, jóvenes, lo que les había dicho en la última clase, que con este tema vamos a terminar, ¿sí? Con pruebas de hipótesis, lo terminamos este tema. No es nada complicado, van a ver ustedes que va a entrar esto al examen también y nada complicado, ¿sí? Ya les había dicho que no les he todavía mandado una práctica, yo creo que hasta las 7 de la noche de hoy, porque después de esto tengo otra clase y ya está preparada la práctica, ¿sí? Lo que me falta es subir al Moodle. Entonces esa práctica va a valer, les había dicho, 20 puntos y el examen vamos a dar sobre 80, ¿no? Entonces sumado 20 más 80 son los 100%. De eso hay que sacar el 30%, que ustedes saben muy bien que el examen final es sobre 30%, ¿no es cierto? Ya no es sobre 35%. Entonces esa práctica es importante. No sé para cuándo lo vamos a hacer esa práctica, me imagino que para el día del examen, ¿sí? Porque nuestro examen es la segunda semana, ¿no? El último viernes
de la segunda semana de los exámenes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, o no sé, para más de ustedes dependiendo, ¿sí? Cuándo quieren entregarme, después vamos a hablar de eso. Si me van a entregar el próximo viernes o el subsiguiente viernes. Es una práctica de todo lo que va a entrar al examen, ¿sí? De todo lo que va a entrar al examen. Entonces sería bueno que resuelvan esa práctica, ¿ya? Bien, entonces este tema es pruebas de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué sería una hipótesis? Una suposición, ¿no es cierto? Una suposición es una hipótesis que puede ser verdadera o falsa. La hipótesis, como se plantea una hipótesis, puede ser cierta o falsa, puede ser verdadera o falsa. Se puede aceptar o rechazar esa hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición, ¿sí? Que hay que verificarla para comprobarla después si es verdadera o falsa, ¿no es cierto? Esa hipótesis. Nosotros podemos plantear un montón de hipótesis, ¿no es cierto? Pero después hay que verificarle esa hipótesis para poder aceptar o rechazarle esa hipótesis, ese planteamiento que nos estamos haciendo, ¿no es cierto? Una suposición, un planteamiento que después tenemos que verificarla, si es verdad o es falsa esa hipótesis que nos estamos planteando. Por ejemplo, yo puedo decirle, así un ejemplo sencillo, a ver, ¿será que me planteo una hipótesis? ¿Será que los 40 estudiantes de bioestadística en promedio tienen 22 años? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy planteando una hipótesis, ¿no es cierto? Y estoy diciendo, a ver, ¿será que los 40 estudiantes de bioestadística en promedio tienen 22 años? Eso es una hipótesis, ¿no? Que puede ser falsa o verdadera. Pero hasta que no la verifique, ¿sí? No sabemos si la rechazamos o la aceptamos esa hipótesis, ¿sí? Una vez que la verifiquemos, vamos a rechazar y aceptar esa hipótesis, ¿no es cierto? Después de verificarla. Yo me estoy planteando, pero eso tengo que verificar, si es cierta o es verdadera, o si es verdadera o es falsa, ¿no es cierto? La hipótesis. Entonces podemos hacer en una investigación pueden hacer ustedes plantearse una hipótesis. Eso es estadística también, ¿no es cierto? A ver, puedo plantearme otra hipótesis. ¿Será que los estudiantes de bioestadística en promedio saquen este examen final 60 o 70 puntos? ¿No es cierto? Entonces yo me estoy planteando una hipótesis. Hasta que no rindan su examen y yo la verifique, no vamos a ver si aceptar o rechazar esa hipótesis, ¿no es cierto? Y entonces una hipótesis es una suposición que uno se hace que después la tenemos que verificar, ¿no? A partir de la información, de los datos, ¿sí? Procesar los datos y vamos a verificar si esa hipótesis es verdadera o falsa. Entonces puede haber hipótesis que sean falsas, ¿no es cierto? No es que está mal planteada la hipótesis. Por ejemplo, puedo plantearme la hipótesis, a ver, ¿será que los estudiantes de bioestadística en promedio tienen 40 años? Seguramente va a ser falsa esa hipótesis, ¿no es cierto? Porque en promedio no creo que tengan 40 años los estudiantes de bioestadística. Entonces, falsa la hipótesis. Entonces, ¿qué significa eso? Que no porque salga falsa la hipótesis, está mal planteada la hipótesis está bien planteada, solo que la vamos a rechazar, es falsa esa hipótesis, no es verdadera. ¿Sí? Porque seguro es que nadie en promedio, todos ustedes no tienen pues 40 años en promedio, ¿no es cierto? Los 40, por decir, estudiantes de bioestadística. Entonces, va a ser falsa, no va a ser verdadera. Entonces, no por hecho de que salga falsa, yo después interprete, quiere decir que esté mal planteada la hipótesis. Puede salir una hipótesis, pues repito, una hipótesis puede ser verdadera como puede ser falsa. No significa que está mal planteada la hipótesis. Eso confunde mucho. Está bien planteada la hipótesis, solo que la estamos rechazando, porque es falsa la hipótesis. No cumple, digamos. No tienen en promedio 40 años. Entonces, no es verdadera la hipótesis, es falsa. ¿Ya? No es que está mal planteada la hipótesis. ¿No? Entonces, las hipótesis pueden ser falsas o verdaderas, o podemos aceptarlas y rechazarlas, esas hipótesis. ¿Sí? Entonces, uno se plantea cualquier hipótesis, ¿no? Suponemos,
Nos planteamos una hipótesis y esa hipótesis tenemos que comprobarla y verificarla. ¿Ya? Entonces, lo que estamos hablando ahí. Bueno, estos errores de tipo 1 y tipo 2 son cuando se debería aceptar una hipótesis y la estamos rechazando. O cuando la estamos rechazando, más bien deberíamos aceptar una hipótesis. ¿Ya? A ver, para verificar una hipótesis sobre la media poblacional, solo vamos a ver en esta parte sobre la media poblacional. También podríamos verificar una hipótesis sobre la proporción poblacional, pero solo vamos a ver sobre la media poblacional. ¿Ya? Entonces hay 3 pasos. Yo lo he resumido en 3 pasos. 3 pasos bien elementales, no es nada complicado. Para aceptar, para verificar una hipótesis, es cierto o es verdadera. La hipótesis que yo me he planteado. ¿Ya? Hay 3 pasos. Después en el ejercicio que tenemos, vamos a plantearnos una hipótesis y la vamos a verificar esa hipótesis. ¿Sí? La vamos a verificar esa hipótesis. Entonces hay 3 pasos formales. Aquí esto lo estoy poniendo. Los pasos formales establecidos para las pruebas de hipótesis sobre la media poblacional o proporción, bueno, no la vamos a hacer la proporción ahora, población son las siguientes. A ver, el primer paso. El primer paso es plantearse la hipótesis. ¿Sí? Hay 3 pasos. 1 paso, 2 pasos y 3 pasos. Entonces, el primer paso es plantearse la hipótesis. ¿Y cómo nos planteamos una hipótesis? Plantearnos una hipótesis nula donde la media poblacional va a ser igual a un valor hipotético. Esta media poblacional va a ser igual a un valor hipotético. ¿Sí? A lo que les he dicho. Lo que les he dicho, por ejemplo, a ver, sabemos que esta mu, ¿sí? Significa media poblacional. Sí, esta mu, y cuando decimos estimación estadística, en la primera parte tenemos, ¿no? Parámetros y estadísticos. Este es un parámetro, mu. ¿Y qué significa esto? La media poblacional. Se simboliza con una letra griega mu. ¿Sí? La media poblacional tenemos en la parte teórica eso. ¿Sí? Entonces, yo al plantearme la hipótesis que nos hemos planteado de todo, a ver, digo, ¿será que en promedio todos los estudiantes, al decir todos los estudiantes, me estoy refiriendo a la población total, tienen en promedio, es igual a 22 años, entonces yo tendría que poner la edad promedio de todos los estudiantes igual a 22 años, a eso la voy a llamar hipótesis nula. Entonces, y la simbolizo con una H sub 0. ¿Sí? En estadística, siempre esta hipótesis nula se la simboliza con una H sub 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me planteo la hipótesis que acabo de decirles? Entonces, ¿será que todos los estudiantes o los 40 estudiantes de bioestadística en promedio tienen 22 años? Entonces, mu voy a poner igual a 22 años. Eso quiero saber, si es igual. Si sale igual, después de comprobarla, quiere decir que la puedo aceptar esa hipótesis. Y en la interpretación decir, verdad. Pues a los 40 estudiantes de bioestadística en promedio habían tenido 22 años. ¿No? Si acepto esta hipótesis. Pero en contrapartida hay una hipótesis alternativa. ¿Sí? Que sea con una H sub i o con una H sub 1 la voy a simbolizar, esta hipótesis que se llama alternativa, y voy a poner diferente. Este símbolo igual, con una raya así, significa diferente, ¿no? Esto, ¿qué significa? Igual, ¿no es cierto? Es igual. Y cuando tiene una raya así, significa diferente, ¿no? Eso hemos hecho en colegio, cuando hacíamos mayor, menor, los símbolos, más, menos. Entonces, esto es diferente, ¿no es cierto? Entonces, aquí pondría en la hipótesis alternativa, muy igual, diferente de 22. ¿Sí? Entonces, de esa forma estaría planteándome la hipótesis. ¿Ya? Entonces, esto es teórico, ¿no es cierto? Esto es teórico. Entonces, lo que yo voy a hacer solo estos dos, cuando me vaya a plantear la hipótesis, después vamos a hacer un ejemplo más concreto. Cuando vaya a plantear esto, solo estos dos voy a poner. Eso es plantearse la hipótesis. ¿Ya? Donde esta mu puede ser mayor o menor al valor hipotético. ¿Sí? Claro. Puede salirme, por decir, yo después de verificar me sale 23 años y no me sale 22. Entonces la voy a rechazar y 22 es mayor a 20, o 23 es mayor a 22, ¿no es cierto? Entonces la media poblacional puede ser mayor o menor al valor hipotético. ¿Ya? Bien, este es el paso 1 es el plantearse la hipótesis. Ese es el paso 1.
Una vez que nos hemos planteado la hipótesis, ahora yo voy a hacer el paso 2. ¿Ya? Después lo vamos a ver más detalladamente esto, un ejercicio bien concreto, con el ejercicio que ya teníamos de las anteriores clases. A ver, el paso 2 dice definir la zona o decidir sobre la zona de aceptación y rechazo, de acuerdo al nivel de confianza o el nivel de significación de la prueba de hipótesis, ¿no es cierto? Entonces yo con esta gráfica voy a definir qué partes son las zonas de aceptación y rechazo de la hipótesis. Por ejemplo, esto se hace con la distribución t-student o con la distribución normal. Entonces hago un gráfico, siempre en el centro, en el promedio va a estar el valor de 0 y todos los valores que estén a este lado van a ser -1, -2, -3, ¿no es cierto? Y a este otro lado 1, 2, 3, por eso les he puesto +1, -1, ¿no? Entonces, esto, bueno, podría, estos puntos críticos se llaman, ¿sí? Estos puntos críticos, después les voy a decir cómo hallamos estos valores de aquí. Entonces, yo solo estoy haciendo una gráfica y donde voy a definir que toda esta parte que está con rojo es la zona de rechazo de la hipótesis. Igual a este otro lado. Toda esta parte de este gráfico es la zona de rechazo de la hipótesis. Y todo lo que está aquí al centro, como que dice el nombre aquí, zona de aceptación de la hipótesis, ¿no? Entonces ese sería el segundo paso. Lo único que tengo que hacer esta gráfica, poner estos puntos, ubicar estos puntos, que después les voy a enseñar a sacar de dónde salen estos valores. Yo como teoría aquí he puesto -1 y +1, porque tienen que haber valores aquí, ¿sí? Utilizando de acuerdo al tipo de distribución que estoy utilizando. Si estoy utilizando la normal o estoy utilizando la distribución Z. ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes, hacen esta gráfica, después ponen así estos valores críticos, donde aquí al centro está zona de aceptación de la hipótesis y en los costados están las zonas de rechazo de la hipótesis. ¿Ya? Por ejemplo, si yo acepto la hipótesis, esta del ejemplo que les he dado hace rato, si será cierto que todos los estudiantes de bioestadística en promedio tienen 22 años, sí, 22, aquí voy a poner 22, si la acepto esta hipótesis, significa que un valor va a caer aquí adentro. Entonces, por decir, no sé, 0.9 es aquí 0 y aquí es 1, 0.9 aquí más o menos está, en la zona de aceptación. Entonces voy a aceptar esta hipótesis de que todos los alumnos en promedio tienen 22 años. ¿Sí? Si por si acaso cae aquí afuera, ¿sí? Por ejemplo, +2 aquí, entonces cae en la zona de rechazo. Entonces se desecha esta hipótesis, se rechaza esa hipótesis. ¿Por qué? Porque ha salido diferente de 22. Seguramente ha salido 23, 24 años después de verificar la hipótesis. ¿Ya? Entonces este es el segundo paso. Definir las zonas de aceptación y de rechazo dependiendo qué tipo de distribución estamos utilizando y cuáles son estos valores. Estos valores yo tengo que buscar, ¿sí? De acuerdo al nivel de confianza. ¿Ya? Ese sería el segundo paso. Ahora, el tercer paso es para rechazar o aceptar la hipótesis tenemos que hallar, dice, ¿sí? Utilizar esta fórmula o esta fórmula, dependiendo del tipo de distribución que estemos utilizando. Si estamos utilizando la distribución Z, lo que significa que las muestras son mayores a 30, entonces utilizaré esta fórmula. Si estoy utilizando la desviación típica, o diré la t-student, y esto es lo que van a utilizar en el examen, en la práctica también que les tengo, esto van a utilizar esta t, ¿sí? Porque ya les repito, no les voy a dar más de 30 datos para que utilicen esto. Esto se utiliza, la Z se utiliza, los valores de Z se utiliza cuando los datos a la muestra es mayor a 30. Yo en el examen y en la práctica que les tengo planteada ahí, en la práctica, son 11 datos creo que son, y igual en el examen les plantearé 9 datos, 8 datos, 10 datos, ¿no es cierto? Entonces lo que van a utilizar va a ser esta fórmula. Ya, va a ser esta fórmula. Entonces este sería el tercer paso, hallar esta T, ¿sí? Después de reemplazar todos estos datos, ¿sí? Y me va a salir un valor. Me va a salir un valor. Dependiendo cuánto es este valor, ¿no? Yo voy a ir a buscar en esta tabla
y identificar dónde cae este número que voy a hallar. Si va a caer en esta zona de aceptación o va a caer en la zona de rechazo. ¿Sí? Porque después de resolver esto, vamos a tener un número, un valor. Entonces, ese valor tengo que ver dónde cae ese valor en este gráfico. Si cae aquí afuera en las colas, entonces la voy a rechazar la hipótesis. Si el valor que he hallado aquí cae aquí adentro, entre estos dos límites, entonces la voy a aceptar la hipótesis. ¿Sí? Entonces, de esta forma estoy verificando una hipótesis. Me estoy planteando la hipótesis en este paso 1. Estoy planteando aquí, estoy definiendo las zonas de aceptación o rechazo de acuerdo al nivel de confianza o significación. Y aquí estoy sacando este valor de t, la voy a verificar y voy a ver dónde el valor que yo, el resultado que yo obtenga después de procesar esto, dónde va a caer ese valor, ese número. Si va a caer aquí adentro, por ejemplo, si de aquí me sale por decir -2, después de hacer el proceso, me sale -2, el resultado de esta t, -2. ¿Dónde estaría -2? Si esto es -1, -2, aquí. Se va a rechazar la hipótesis. ¿Sí? Si el resultado de esto me sale 0.8, entonces ¿dónde cae 0.8? Si esto es entre 0 y 1, esto es 1, entonces 0.8 más o menos por aquí va a estar. Entonces cae en la zona de aceptación, por lo tanto voy a aceptar la hipótesis. ¿Ya? Entonces esto es importante. 3 pasos, bueno, pues en otros casos esto alargan un poco más, hacen en 5 pasos. Yo les he resumido esto para no alargar mucho, solo en 3 pasos. Plantearnos la hipótesis, definir las zonas de aceptación y rechazo como paso 2, y el último paso para verificar dónde caen los valores de T o de Z, vamos a aceptar o rechazar la hipótesis. ¿Ya? Entonces, sencillo eso. ¿Sí? No va a ser cuando hagamos el ejemplo. A ver, mejor iremos a ver el ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo bien concreto. A pesar que tenemos aquí un ejemplo. Ahí está. Un ejemplo sencillo donde ya les he dado toda la información. Ya tienen los datos. Dice, bueno, en este caso voy a utilizar la T-Student. No, a ver, un segundito. Ya, está bien. Dice de una población de 800 estudiantes. ¿Sí? De una población de 800 estudiantes. Ya sé que es una población finita. Esto es N mayúscula. Incluso podemos ponérselo entre paréntesis aquí, N mayúscula. N mayúscula. ¿Sí? Entonces, el total de la población es 800, porque esta N mayúscula es el tamaño de la población. Entonces, 800 estudiantes. Es una población finita. De una determinada universidad se extrajo una muestra aleatoria de 25 alumnos. ¿Ya? Entonces, de estos 25, el peso promedio de estos es de 68 kilogramos y una desviación típica de 15. Ahora aquí viene la pregunta, siempre aquí viene la pregunta. Comprobar y verificar la hipótesis de que todos los estudiantes, estos 800 estudiantes, en promedio pesan 70 kilogramos a un 95% de confianza. Listo. Entonces, ¿qué estoy queriendo verificar? ¿Qué estoy queriendo comprobar ya que me he planteado la hipótesis? ¿Qué estoy queriendo ver? Si estos 800 estudiantes, porque dice comprobar y verificar la hipótesis de que todos los estudiantes en promedio pesan 70 kilogramos. ¿Será cierto eso? ¿No es cierto? Estoy haciendo una suposición. Me estoy planteando una hipótesis. ¿Será cierto que estos 800 estudiantes en promedio pesan 700 kilogramos? ¿Será verdad o falso? ¿La aceptaré o no la aceptaré esta hipótesis que me estoy planteando? ¿No? Entonces, ¿qué hago? Voy a ir a los 3 pasos. Bueno, en la parte teórica pusimos más cosas aquí, ¿no es cierto? Ahí está, el plantearse la hipótesis, esta es una hipótesis nula y esta es la hipótesis alternativa. Entonces, en este primer paso siempre tengo que poner la interrogante. El inciso, bueno, aquí no tenemos inciso, en la otra práctica que vamos a hacer, vamos a tener el inciso. ¿Sí? Vamos a tener el inciso. Entonces, ¿qué estoy planteando? La hipótesis me dice, ¿será que en promedio todos los estudiantes de 70 kilogramos pesan? Entonces voy a ir aquí, voy a reemplazar. ¿Será que estos 800 estudiantes, mu es el promedio? En promedio pesan 70 kilogramos.
será igual, dice, o es diferente, porque este símbolo es diferente, ¿no es cierto? O no pesan, aquí es lo que estoy queriendo decir aquí es que no pesen 70 kilogramos. Aquí de que pesen 70 kilogramos, mu igual a 70, mu diferente a 70, que no pesen 70 kilogramos. Entonces, de esta forma me estoy planteando la hipótesis. Ustedes igual cuando están haciendo una tesis y pueden plantearse hipótesis, ¿no es cierto? Y hacer estadísticas, ¿sí? Porque hay muchos tutores que les digan, pero no estás haciendo estadísticas en tu tesis, no estás manejando estadísticas, no estás haciendo. Y algún estudiante preguntó, ¿cómo puedo aplicar estadísticas a en mi trabajo que ya tengo avanzado en un 80%? Y mi tutor me ha dicho que tengo que aplicar algunas estadísticas, tengo que hacer. Entonces, esto ya es aplicar. Uno se plantea, cualquier investigación que está haciendo puede plantearse, ¿no? Sí, puede plantearse, cualquier investigación puede plantearse hipótesis. Entonces, de esta forma yo me planteo la hipótesis. Teóricamente, esto es la hipótesis nula y esta es la hipótesis alternativa. Si rechazo la hipótesis nula, voy a aceptar esta hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué es diferente, por ejemplo? Entonces, este paso 1, ahí está. De esta forma nos planteamos la hipótesis. Entonces, en el examen seguramente yo les voy a plantear una hipótesis y ustedes la van a verificar haciendo estos 3 pasos, ¿no? Ahí está el primer paso. Me estoy planteando la hipótesis de acuerdo aquí al enunciado que está aquí. Comprobar y verificar la hipótesis de que los 800 estudiantes en promedio tienen 70 kilogramos de peso. ¿Será verdad eso? Además, a un 95% dice, ¿no? De confiabilidad. Esto es importante. Este 95% es importante. ¿Ya? Estos 95% sale de las tablas de distribución, de las tablas de la normal. Entonces, yo en el examen, como se los he puesto en el primer parcial, en el segundo parcial, se los he puesto, ¿no es cierto? Entonces, aquí también puedo ponérselos el valor para que no vayan a buscar en la tabla. Bueno, aquí yo tengo la tabla a mano. Al 95% son, ¿cuánto es la n? 25, ¿no? La n minúscula. Entonces yo tengo que buscar aquí 25 menos 4 o menos 1, 24. A la altura de 24 y al 95% de confianza, el valor es 2.064. Entonces 2.064 se los voy a poner aquí. En el examen se los voy a poner, ya como he hecho en el primer parcial. 2.064. ¿Cuánto es? A ver. 2.064. 2.064. Listo. A un 95%. ¿Ya? Entonces esto es importante. Yo se los voy a identificar. En el examen se los voy a poner esta T. Entonces esta T tienen que ir a poner aquí, al segundo paso. Aquí está. Se supone que si esto es 0, los valores negativos están a este lado y los valores positivos a este lado, ¿no? Entonces aquí es, entonces en este punto, en los valores críticos de las zonas de aceptación y rechazo se llaman valores críticos. Entonces aquí pongo esta T. Menos 2.064. ¿Sí? Como estos son los positivos, más 2.064. ¿Sí? Entonces, de esta forma estoy definiendo las zonas de aceptación y rechazo de la hipótesis. ¿Ya? Le digo, el tercer paso, ya he definido el tercer paso, hallar. Sigue esta T. Entonces, yo tengo todos los datos aquí. ¿Sí? El peso promedio, en promedio 68 kilogramos pesan estos 25, con una desviación típica de 15, la N mayúscula es 80, entonces lo único que tengo que hacer es emplazar en esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Esta media poblacional, esta media de la muestra es 68, estoy sacando de aquí de la información. Menos dice la media poblacional, mu. ¿Y esta mu de dónde saco? De aquí. Mu igual a 70, dice, ¿no? Mu igual a 70, dice. La media poblacional, 70. Entonces pongo esta mu 70. Todo esto dividido. Esta S significa desviación típica o estándar. También de aquí he sacado. Con una desviación típica o estándar, aquí está. A ver dónde está eso.
Ahí está, con una desviación típica de 15. Entonces pongo 15. Sobre raíz de n minúscula. Esta n minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces aquí el tamaño de la muestra es 25, ¿no? Ahí está, una muestra, dice, aleatoria de 25. Una muestra de 25. ¿Sí? Ahí está. La n minúscula es 25. El factor de corrección. La población total a la n mayúscula es 800. Incluso los he puesto aquí. La n mayúscula es 800. Menos la n minúscula que es 25. Todo esto dividido entre n mayúscula menos 1, 800 menos 1. Hago todo este proceso. 68 menos 70 menos 2. Todo el proceso de esto. En el examen ustedes ya van a tener esto, este valor. Entonces yo resolviendo todo esto, jóvenes, me sale 2.95. Entonces lo único que tengo que hacer es dividir. Menos 2 dividido entre 2.95. Entonces seguramente me sale menos 0.68. Ahora, ¿dónde cae esto? Por eso les he puesto una flecha con rojo aquí. Voy a ir a ver dónde cae este menos 0.68. Entonces, si voy aquí, entonces si esto es 0 y esto es menos 2.064, 0.67, no, 0.68 era, ¿no? Esto es 0.68. Entonces 0.68, esto es 0 aquí al centro. Entonces 0.68 seguramente justo va a caer ahí donde está, ¿no? Aquí. ¿Qué significa? Entonces significa que está cayendo en la zona de aceptación de la hipótesis. Por lo tanto, ¿a qué conclusión voy a llegar? Porque siempre hay que interpretar. Se acepta la hipótesis de que todos los estudiantes, estos 800 estudiantes, en promedio pesan 70 kilogramos a un 95%. La estoy aceptando esta hipótesis. ¿Por qué? Porque este valor justo cae en la zona de aceptación. ¿Qué pasaba si después de hacer todo este proceso, jóvenes, todo este proceso, después de hacer todo esto, me salía por decir más 3, positivo, 3, después de hacer este proceso, hipotéticamente estoy hablando, ¿no? No con esto, porque con esto me sale 0.68. ¿De qué otros datos tengamos aquí? Me salga 3 después de hacer esto. 3. ¿Dónde caen esos 3? Voy aquí, ¿dónde caería? Si esto es 2.64 y 3, ¿dónde caería? Más o menos por aquí, ¿no es cierto? Entonces significa que cae en la zona de rechazo. Entonces se rechaza esta hipótesis de que todos los estudiantes pesan 70 kilogramos. ¿Sí? Pesan diferente. Seguramente pesarán más de 70, ¿no es cierto? Entonces se dice aquí, se rechaza la hipótesis de que todos los estudiantes o los 800 estudiantes, se rechaza la hipótesis de que pesan 70 kilogramos. ¿Por qué? Porque está cayendo en la zona de rechazo. ¿Ya? Entonces podemos aceptar o rechazar una hipótesis. Entonces, como se fijan, estos 3 pasos, ¿sí?, son los pasos elementales para comprobar y verificar una hipótesis que nos estemos haciendo en cualquier tipo de investigación. ¿Ya? En cualquier tipo de investigación. Bien, jóvenes, se nos va, tenemos menos de un minuto, se nos va a terminar este Zoom. En el próximo Zoom vamos a hacer un ejemplo concreto, ¿ya? De esto y qué es lo que va a entrar al examen. ¿Sí? ¿Alguien ha llegado tarde por si acaso? Por favor, jóvenes, para registrarles. Tenemos menos de un minuto. Buenas tardes, dicen ¿Sí? Carpio Soto Sebastián. Soto o Sebastián. Listo, a ver, un segundito, dame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entre los Soto. primeros está Carpio, sí. Sí, Soto. Soto Carpio es, ¿cómo es? Carpio Soto. Ah, Carpio Soto es. Ah, ya, aquí estás, listo. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Se nos va a cortar el Zoom, jóvenes. Ya. Entonces, dentro de un momentito les mando el nuevo Zoom y vamos a hacer un ejercicio bien completo de esto. ¿Y qué es lo que va a entrar al examen? ¿Ya? Entonces, nos vemos dentro de unos 5 minutitos, por favor. Les mando el nuevo link para reingresar nuevamente, ¿ya? Hasta dentro de un momento, por favor.